los pulmones están, por ejemplo, ¿cómo se los digo? Colindan con diferentes órganos. El hemisferio izquierdo colinda inferiormente con el estómago y el hemisferio derecho colinda con lo que es el hígado. En lo que es en retroesternal ya hablamos. Interescapular sería en la parte posterior entre las escápulas, más o menos. Imaginemos que esta personita está de espalda y sería más o menos esta zona. En las patologías asociadas, isquemia miocárdica, dolor muscular, insuficiencia aórtica, cólico biliar y dolor pancreático. Son patologías las cuales pueden irradiar. Por ejemplo, el dolor pancreático debería ser una patología asociada a lo que es el epigastrio, pero como es un dolor visceral, puede ser un dolor irradiado, tanto a hipocondrio derecho como retroesternal o interescapular. En los hombros, la isquemia miocárdica, pericarditis, dolor musculoesquelético, pleuritis y ya. Todas estas son patologías asociadas al nivel del tórax. A nivel abdominal, acordémonos de los cuadrantes. Lo más común que pueden en problemas gastrointestinales llegar son niveles de hipocondrio, por cálculos biliares, úlceras estomacales. Y en los flancos, en los niveles de los flancos, los cálculos renales, infecciones urinarias, estreñimientos. No quiero leerlo todo esto, pero estos serían los tipos de dolores tipos abdominales, lo más común o a los cuales ustedes pueden llegar a asociar. Si el paciente les dice, tengo un dolor en esta parte del estómago y apunta a lo que es la zona izquierda, a lo que es el hipocondrio izquierdo, ustedes ya van a tener que asociarlo a estas patologías, a úlcera estomacal, úlcera duodenal, pancreatitis, y de paso relacionarlo, aparte de dolor, con los diferentes tipos de clínica. Si es un paciente cólico biliar, el problema va a venir más o menos de esta zona. Pero como es de esta zona, es un dolor visceral, puede irradiarse y terminar en esta zona igual el dolor. Puede ser más profundo en este y más leve aquí, pero hay dolor. Ya ustedes tienen que ir relacionando en base al laboratorio, en base a imagenología, ya sea rayos X, ecografía y otros tipos de valores. Y la clínica es importante, muy importante. En la clínica, si el paciente refiere ictericia, ya vamos a saber que es un problema cólico biliar, un problema hepático, ya sea obstructivo o de inflamación a nivel del hígado. En los tipos de dolor, esto sí quiero que se lo aprendan, cuáles son todos los tipos de dolor. En esta tablita está todo. El dolor tipo cólico va a ser un dolor tipo ondulante, tipo retortijón. El paciente va a sentir unos retortijones a nivel abdominal, los cuales van a indicar diferentes patologías. Este dolor puede ir en aumento de forma progresiva y desaparecer de forma espontánea o también desaparecer de forma progresiva, pero tanto después de que desaparece, puede volver a aparecer tanto después de unos segundos o después de unos minutos. Patologías asociadas sería la cólico biliar, cólico intestinal, cólico renal y cólico uterino. Normalmente las mujeres cada mes que le viene lo que es el periodo, pues presentan dolores cólicos a nivel del útero. Estos pueden venir ya de diferentes, ¿cómo por decir? De un grado diferente. Si presenta un dolor leve, un dolor moderado, un dolor ya casi insoportable, va a depender de la paciente. Dolor constrictivo va a ser como un dolor donde el paciente se sienta que le aprieten. La angina de pecho es uno, y el infarto agudo de miocardio va a ser característico de este tipo de dolor. Dolor constrictivo, dolor, siento una presión, una pesadez en el pecho, no puedo respirar. Es un dolor como si te pusieran, por ejemplo, una caja fuerte en tu pecho, la cual te comprime el tórax. Eso es lo que te va a decir el paciente. Un dolor pungitivo va a ser el dolor agudo, transfixiante, como un pinchazo, va a referir. Siento que me pincha en esta zona.
El ejemplo va a ser los dolores pleuríticos, una inflamación a nivel de la pleura que normalmente viene asociados a pacientes en neumología con tuberculosis. Siento que me punzan esta parte del pecho. Ustedes ya lo van a asociar a un dolor pleural, que tienen que ir viendo. Como tengan neumología, pues bien, van y asocian. El dolor urente va a ser una sensación de ardor o quemazón. Estas patologías asociadas va a ser lo que es el herpes zóster, normalmente lo que son las apariciones de esas estructuras que vienen del herpes, ya sea por estrés o cualquier otro tipo de patología, dependiendo ya que hay varios tipos de herpes, el paciente va a referir que le queman esa zona. Ya a él se le dará pues su tratamiento correspondiente. Lo que es la ERG, que es reflujo gastroesofágico, el paciente va a referir pirosis, que es un tipo de ardor a nivel o quemazón a nivel de lo que es el paladar o la garganta. Úlceras gastrointestinales, muy común en pacientes con gastritis. El dolor lacinante, pasemos a otro tipo. Este se va a asemejar, como su nombre lo dice, lacinante, a como si una lanza al atravesado del paciente. En pacientes con neuralgias del trigémino, ya esto asociado a otro tipo de patologías del sistema nervioso. Fulgurante, sensación de golpes o corrientes eléctricas. Estas corrientes eléctricas van a ser como, por ejemplo, pueden ser que aparezcan de forma espontánea y asimismo como aparecieron desaparezcan. Pueden estar asociadas a patologías como el tabes dorsal y la polineuritis. Entre asfixiante va a ser que un dolor que atraviese de un lado a otro. En la pancreatitis aguda, ya sabemos que hablamos de hace rato que la pancreatitis es un dolor, bueno, va a presentar un dolor visceral muy irradiado. Aquí, tanto a la zona retroesternal, como la zona interescapular, como la zona de los cuadrantes abdominales, como por ejemplo epigastrio, hipocondrio izquierdo, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. Todo puede ir irradiándose el dolor y puede ser muy difuso de diagnosticar, porque el paciente va a ser dependiendo también en qué zona va a sentir más dolor. El dolor taladrante, este dolor normalmente se va a dar en patologías, bueno, asociado a la odontología, vamos a decir. Cuando se les asiste a un paciente sin anestesia y se le comienza a taladrar lo que son los dientes, ahí es donde va a entrar el dolor taladrante. Normalmente solo se asocia a eso. En un dolor desgarrante, sensación de que algo se rompe, aneurisma disecante, o también puede ser asociado a algún tipo de desgarro muscular. También cuando ustedes van al gimnasio por primera vez pueden sentir este tipo de dolor, que son las macurcas. El dolor gravativo, que es la sensación de pesadez, que está asociado a derrames pleurales o cualquier otro tipo de derrame, ya sea de pleurítico o a nivel de lo que es las vísceras del corazón. La hepatomegalia es común, ya que el hígado aumenta de tamaño, el paciente va a sentir una pesadez a nivel de esas. Ahí es cuando ustedes van a diferenciar lo que es el dolor gradativo, el dolor pulsativo, que va a ser una sensación de latido en abscesos, porúnculo, o incluso en aneurisma, o cuando el paciente presente cefaleas puede presentar estos dolores pulsativos. Exquisito va a ser un dolor instantáneo y agudo que puede venir a través de patologías como neuralgia del trigémino. Un dolor sordo es un dolor leve pero continuo. ¿Cómo podemos interpretar esto? Es como que le preguntamos al paciente, ¿le duele? Va a decir, sí, doctor, pero es como que siento que me duele, pero es que no sé por qué, no sé dónde. Es como una molestia que van a sentir, como una incomodidad. Esto pueden venir asociados a lo que son
neoplasia, tan maligna, cáncer en otras palabras. Las neoplasias, tanto benignas como malignas, ya sabemos que son masa, también pueden venir en lo que es el dolor gravativo, pueden acompañar, o sea, realizar lo que es esa sensación de pesadez en el paciente, las neoplasias. En lo que es el errante, dolor errante, va a ser un dolor migrante inespecífico, como el colon irritable, o también, como hablamos hace rato, las pancreatitis. Pero las pancreatitis son dolores ya más fuertes. El dolor de hambre. Esta va a ser más o menos una sensación de vacío, que si ustedes se han quedado sin desayunar, han ido sin desayunar a la U y han tenido clases desde las 7 de la mañana hasta las 3, van a tener este tipo de dolor. Patología asociada, o más o menos que puede ocurrir por no comer, van a ser las úlceras PEP. Estas son las 15 tipos de dolor que va a sentir el paciente. Y allí es aquí donde ustedes van a poder interpretar, dependiendo de cómo se lo describa el paciente. Va a decir, tengo dolor, siento dolor en el pecho, va a decir el paciente, pero más o menos, ¿cómo lo siente? ¿Siente que la atraviesa, que le punza, o siente que es un dolor tipo pulsátil, como si la tierra le bajara? Y el paciente les va a ir describiendo. En la escala de dolor, vamos a tener lo que es la escala de EVA, que va a ser una escala del 1 al 10, lo cual es, van al paciente, usted le va a preguntar más o menos cuánto le duele, el paciente le va a decir, me duele poco, o le va a decir del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Me duele 2, doctor, me duele un poco, no mucho, dice, ustedes ya le van poniendo en lo que es la enfermedad actual, en la escala de, que sea si el paciente refiere a una angina, me duele 10, dice 10 de 10, es un dolor totalmente insoportable, le va a referir el paciente, y ustedes ponen. En lo que es la disnea, ya vimos lo que es el dolor, vamos a ver lo que es la disnea. Según la Asociación de Corazón de Nueva York, vamos a tener en diferentes, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Según esta escala, en los pacientes que refieran una insuficiencia respiratoria, que no pueden respirar al hacer grandes esfuerzos, ya sea relacionado con ejercicio de máxima capacidad, ya sea que el paciente haya subido de forma rápida varios pisos por escalera, va a depender de qué grado es. Grado 1, pues va a venir relacionado con esos tipos que les he dicho. Por esfuerzo físico alto, vamos a decir así. En grado 2, el paciente va a presentar disnea cuando hace un esfuerzo moderado o cotidiano. Cuando hablamos de cotidiano, puede ser esfuerzo al cambiarse, al comer, al cepillarse, se va a comenzar a fatigar y le va a comenzar a faltar lo que es la respiración. Ahí es cuando ustedes tienen que dejar que el paciente hable y les describa en qué momentos son que les falta la respiración. En el grado 3 vamos a presentar en pacientes que presenten disnea cuando es un esfuerzo ligero. Cuando hablamos de ligero va a ser en que no puedan ni dar unos pasos, dan unos pasos, o sea, no puedan caminar y ya les va a faltar lo que es la respiración. Va a ser, ya caminó unos 3 metros y me ha comenzado a fatigar, van a decir. En los de grado 4, disnea grado 4, en los pacientes van a presentar lo que es una disnea en reposo. Va a decir, doctor, estaba durmiendo y de la nada me despierto con que no puedo respirar. Y van a comenzar a lo que es hiperventilarse. En los tipos de disnea, ya bueno, ¿han entendido esta parte, chicos? Hola, ¿se me escucha? Sí, Ya. En la disnea, según su etiología, vamos a ver lo que es la ortopnea, la prepopnea, la platipnea, bedopnea, paroxística de reposo y de esfuerzo. Esta va a ser otro tipo de escala. Es diferente a lo que es la disnea según la clasificación de esta asociación. Aquí va a ser según su etiología.
Si el paciente refiere que presenta disnea de cúbito dorsal o está echado de espalda o está de supino, en otra, ya sea la forma que ustedes lo expresen, va a empeorar. Y bueno, va a mejorar, mejor dicho, al sentarse. Empeora lo que es en esa posición, el decúbito dorsal, pero presenta mejoría al sentarse. Eso va a ser una disnea ortopneica. Lo que es la trepapneica va a ser cuando aparece en el cúbito lateral que mejora en el lado opuesto. Por ejemplo, el paciente va a decir, doctor, me echo en el lado izquierdo, me echo del lado izquierdo y no puedo respirar o me siento raro, siento dolor, dice. Pero se echa en el lado derecho y siente mejoría. Esto va a ser una trepapnea, ustedes van a ir escribiendo. La platinea va a ser una disnea que aparece en bipedestación, un paciente que va a tener mejoría, bueno, va a tener disnea cuando está parado. La bedopnea va a ser cuando se inclina hacia adelante. Van a darse cuenta que cuando inclinen hacia adelante a su paciente y le pida que respire, le va a costar, no va a poder respirar de forma correcta, no va a tener utilización de lo que son los músculos accesorios de la respiración. La paroxística va a haber una aparición brusca, ya sea en diferentes horarios, ya sea en el día o en la noche, pero este va a tener una mejoría, ya sea si el paciente se pone de pie o se sienta, ya sea que el paciente esté durmiendo y diga solo de noche, doctor, cuando eso de las 3 de la mañana, cuando ya concilio el sueño, o sea, de las 12, me despierto con una falta de respiración, pero se me pasa al sentarme. O el paciente se echa de costado, ya sea diferentes, pero que tenga una presión brusca en diferentes horarios, paroxística. De reposo va a ser cuando aparece las molestias de no poder respirar, cuando el paciente no está realizando nada, cuando está sentado, cuando está echado, cuando directamente solo está parado y no puede respirar. De esfuerzo va a ser cuando el paciente realiza alguna actividad física, ya va a ser tanto leve, moderada o de alta intensidad. Estos serían las patologías, bueno, no, estas serían las disneas según su etiología, según las causas. ¿Han entendido lo que es disnea y dolor, chicos? Sí, ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Perdón? Residencia, te referís a lo que es de filiación, ¿no? Residencia es más o menos dónde vive el paciente, dónde está viviendo, dónde se encuentra su casa. Ahí él le va a brindar una ubicación, más o menos en qué zona vive. Si presenta un número de casa, mucho mejor para tenerlo mejor ubicado. Tienen que preguntarle en qué barrio o en qué zona. Por ejemplo, yo vivo por la zona de La Colorada, si yo fuera su paciente, le voy a decir yo por la zona de La Colorada y el barrio Palmar, y ahí le especifico el número de casas, así que lo conozco, si es que lo recuerdo. Eso es residencia. Sí, casi similar. Ahí más o menos en residencia también tienen que poner la provincia y el departamento y el país. Bolivia, Santa Cruz, provincia Andrés Ibáñez, barrio tanto, tanto, tanto. Claro, residencia más o menos sería la provincia de donde vive, porque puede ser un paciente derivado de algún pueblito. Ya, en anamnesis próxima vamos a ver lo que es la enfermedad actual. Aquí es más o menos ustedes tienen que tener unas pautas ya definidas, ya tienen que saber ya entrevistar a su paciente tomando en cuenta tanto estos criterios, los tipos de dolor, los tipos de disnea que puede presentar el paciente, ya que es el área de neumología,
y si la fiebre que se le ha presentado, qué tipo de fiebre es. Hoy no he hecho una diapositiva de los tipos de fiebre, pero eso lo vamos a dejar para otra clase, para explicárselo mejor, porque esto está un poco largo, la verdad. En enfermedad actual, el paciente tiene que relatar sus molestias, pero sin ningún tipo de interrupción. La información puede venir tanto del paciente como de algún familiar, o ya sea que el paciente ha presentado o ya tenga conciencia, van y lo entrevistan para tener la información de él. Esto tiene que ir de forma cronológica. ¿Desde cuándo ha comenzado? No desde cuándo se ha internado. ¿Desde cuándo ha comenzado? Tipo, el paciente dice, doctor, yo comencé con una tos hace 3 meses, que fue empeorando, pero nunca le tomé atención. Luego comencé a botar flema y primero eran blancas, luego fue formándose verde. Luego ya después de un mes fui botando sangre, dice 2 meses fui botando sangre y me comenzó a doler un mes antes de eso el pecho, dice, comenzaba a dolerme, sentía que me punzaba. Y ahí ustedes van entrevistando, van sacando información. Si el paciente se lo ha dicho eso, usted le va a preguntar, ¿ha tenido fiebre en algún momento? Sí, le va a decir, ¿ha tomado, la han medido? No, solo me tomé un paracetamol, me he tomado un ibuprofeno y se me pasó. Y ustedes ponen referido, bueno, alzas térmicas no cuantificadas. Ya, y así van entrevistándolo hasta donde están hoy día, hasta lo que siento hoy día. Los criterios que ustedes tienen que tomar en cuenta al entrevistar y anotar lo que es la enfermedad actual va a ser formular las preguntas de forma sencilla, de forma simple, directa y que tenga un alcance sociocultural del paciente. ¿A qué se refiere esto? Tomar en cuenta la escolaridad del paciente y su forma de hablar. Dejar hablar y expresarse la enfermedad libremente el paciente, pero sin dejar que se desvíe algún tema que no tenga sentido, como les he mencionado hace rato. Sin preguntas que sean dirigidas o que predispongan a una determinada respuesta. O sea, aquí se refiere a evitar las preguntas que terminen a un sí o no. Aquí ustedes tienen que ser ya más inteligentes y preguntar, ¿cuándo ha tenido fiebre? ¿En qué tiempos? ¿Cuánto le ha durado la fiebre? Y dejar que el paciente responda. No interrumpirlo, a menos que sea necesario. Tener un trato respetuoso, esto es muy importante. Ser respetuoso tanto con el personal médico donde ustedes van a ir, saludar siempre con cordialidad, es lo que les voy a recomendar. Ser afectuoso con su paciente, no darles molestia y ser muy adecuados. O sea, a la hora de entrevistarlos, no salirse de lo que ustedes pueden ser amigables, pueden hacerse amigos del paciente, pero desde un límite, chicos. Tengan un límite con su paciente. Seguir siempre un esquema, seguir siempre un esquema de interrogatorio ordenado y sistematizado. Ustedes ya tienen que ir preparando sus preguntas. Yo les he dado una tarea que es ir de forma sistemática realizando unas preguntas para entrevistar a su paciente. Tienen esta semana más para hacerme todo eso y hoy día les voy a hacer una tarea, otra tarea capaz. En lo que es bueno, eso sería en lo que es enfermedad actual. Voy a darles un ejemplito, déjenme buscar una historia clínica que había por aquí. Es que he sacado de una diapositiva de internet. Prepárense una hojita, un lapicero, que se las voy a dictar, no le he puesto una diapositiva. Ya, ¿se compartió? Este es el caso clínico que saqué de una... Quise sacar algo corto. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Ya. Ahí.
Ya. ¿Alguien que me lo pueda leer? A ver, yo voy a decir a alguien al azar. A ver. Zambrana Márquez está. Sí, Auxi, aquí estoy. ¿Puede leer el caso clínico? Ya, dice paciente Antonieta Medina Castro, motivo de consulta, dolor retroesternal, anamnesis próxima, paciente sexo femenino de 53 años, con antecedentes de, ¿esto es hipertensión arterial, Auxi? Sí, hipertensión arterial. Hipertensión arterial no controlada, tabaquismo y dislipidemia. Consulta el jueves 13 de marzo a las 5 de la mañana por un dolor retroesternal de carácter opresivo, que se irradia a brazo izquierdo, de inicio súbito mientras se encontraba durmiendo, de 30 minutos de evolución. Así que significa Eva. Es la escala de dolor que les mencioné hace rato del 1 al 10. En la escala de Eva del 1 al 10. Eva 10, que no cede al uso de AINES. Ya, ¿qué podemos resaltar en estas cosas? ¿Qué podemos obtener? ¿Qué información tenemos? Aparte de su nombre, vamos a tener que la paciente es de sexo femenino y su edad. Esto es importante, ya que en este tipo de edades ya la hipertensión arterial ya viene casi de fábrica para tenerla en estos pacientes. Peor con antecedentes de tabaquismo. Cuando dice hipertensión arterial no controlada, es que el paciente no está teniendo una medicación para lo que es la hipertensión, no está tomando su losartán o nunca ha ido al médico a hacerse ver. En lo que es dislipidemia ya va a ser otro tipo de valores que aquí no están los valores, pero el paciente puede presentar dislipidemia. ¿Qué más podemos tomar en cuenta? Aparte de que fuma y que presenta dolor retroesternal. Este es un dolor a nivel del esternón, dice, ¿no? A nivel de esa zona. ¿Y qué se encuentra en esa zona? Corazón. El corazón. ¿Qué tipo de dolor? Tenemos un dolor opresivo, dijo. ¿Cómo se llama ese dolor? ¿O se llama opresivo? Ya, vamos a tener un dolor opresivo a nivel de retroesternal. ¿Qué más podemos tomar en cuenta? Que se irradia brazo izquierdo y es de inicio súbito. Ya aquí, ya con esas tres cositas, ya tenemos lo que es el diagnóstico. O bueno, ya podemos llegar a un diagnóstico. En la escala de Eva, el paciente refiere a un dolor insoportable o del 1 al 10, 10, que no cede al uso de AINES, que normalmente se le da estos analgésicos para parar el dolor, pero al darle no hay mejoría. Tomando en cuenta todo esto, ¿qué diagnóstico podemos hacer? ¿Qué más? Infarto agudo de miocardio. Y esas dos podemos sacarnos por lo que nos ha descrito el paciente o la persona que ha venido acompañando. Esta es una enfermedad actual corta. Ustedes pueden realizarla lo más largo posible, más detallado. Este es lo más cortito para darles un ejemplo rápido. Ya ustedes cuando vayan al hospital pueden escribir lo que puedan. Escriban fecha, escriban más o menos el lugar donde se encontraba el paciente para describir mejor lo que es la enfermedad. Sigan. ¿Se ve la otra diapositiva? Sí, no. Sí, ve. Se ve Ya vamos a ver. Anamnesis remota. Aquí vamos a ver lo que son los antecedentes
patológicos del paciente, antecedentes no patológicos, antecedentes familiares, y si es paciente femenino, antecedentes ginecobstétricos. En lo que es antecedentes patológicos personales, vamos a ver que el paciente nos diga si ha tenido problemas anteriores a lo que es la enfermedad que está presentando. Si ha presentado enfermedades en la infancia, lo normal sería que nos refiera. Aquí es donde van a ver si el paciente les miente o no les miente. Por ejemplo, el paciente le puede decir, yo nunca tuve ninguna enfermedad en la infancia, pero ustedes van y revisan su historia clínica y hecha por otro interno, y resulta que él ha tenido problemas de asma, que ya se le ha solucionado al entrar a la adolescencia. En la adolescencia puede ser un paciente un paciente gordito, un paciente obeso, que haya estado en, no diabetes, pero ha entrado en un síndrome metabólico, y a ustedes ahí lo ponen. En la enfermedad adulta ya puede referir tanto diferentes tipos de enfermedades, por ejemplo, reflujo gastroesofágico, puede referir hipertensión arterial, puede referir diabetes, Chagas, cualquier tipo de enfermedad que el paciente haya tenido, tiene que ponerlo ahí. Enfermedades psiquiátricas, si el paciente ha sido internado por algún tipo de enfermedad psiquiátrica, algún problema psicológico. Medicamentos habituales que toma, si el paciente ha venido y presenta hipertensión arterial, normalmente le prescriben losartán para aliviarlo eso, para bajar lo que es la presión arterial. Ahí van a poner losartán, en qué dosis normalmente lo toma, si es que el paciente lo conoce. Y también si ha tenido antecedentes quirúrgicos. Van a inspeccionar a su paciente. Si tiene una cicatriz, pregúntenle. ¿Esa cicatriz de qué es? ¿Ha tenido una cirugía? O sea, no, pero me he cortado y solo me he limpiado y se ha hecho una cicatriz. Y ahí es donde ustedes van a responder. Antecedentes quirúrgicos no refiere a antecedentes quirúrgicos, pero te refiere a un traumatismo por arma punzocortante, yo qué sé. En los esquemas de vacunación, ustedes también tienen que poner si ha tenido sus vacunas completas cuando ha sido un recién nacido, si sabe que se ha tenido todas sus vacunas. Es decir, sí, he tenido todas mis vacunas, mi madre me ha vacunado para todo. Y ustedes ya van preguntándole, ¿ha tenido su BCG? ¿Han tenido para este tipo de patologías? Tanto. Ahí ya tendríamos que saber todos ya el esquema de vacunación que normalmente se les dan a los recién nacidos, allá a la niña. Alergia, normal sería no refiere, pero ya van a llegar pacientes con alergia a lo que son las penicilinas. Esto es muy importante saber si es alérgico a algún tipo de sustancia o algún tipo de medicamento. Si le dice soy alérgico a este medicamento, ya sea un nombre, le va a decir un nombre comercial.